Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite predicar su bendita y santa palabra, y así como aquí lo hacemos en muchos lugares, porque el tiempo es corto. Están pasando muchas cosas terribles en este mundo, y si hay algo de lo que hoy el mundo no quiere escuchar es la palabra de Dios. En este tiempo al hombre, a la mujer le gusta que se le hable de política, de fútbol, de negocio, pero lo que el hombre no quiere es escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra es la que un día nos va a llevar al reino de los cielos. Pero si no obedecemos esta misma palabra, también dice la Biblia que hay un lago de fuego para todo aquel que desobedece la bendita y santa palabra de Dios. Y en esta hora quiero leer un texto de la Biblia muy conocido. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el capítulo 3 de Juan, en su verso 16, dice la palabra del Señor de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Voy a hacer una pequeña oración antes de introducir a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buen Padre que vives y reinas para siempre, aquí estoy, Señor, delante de ti, para darte las gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú me das, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque un día ya no se va a predicar este Evangelio. No me avergüenzo, Señor, de anunciar tu palabra, Dios mío. Hoy, Señor, en esta hora de la tarde, yo solo te pido, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Dios mío, hoy más que nunca el mundo se encuentra en una situación difícil. Hay mucha necesidad en este mundo, el pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado en este mundo, Señor. Y por eso, Dios mío, predicamos tu palabra. Usa, Señor, usa mis labios para hablar tu bendita y santa palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la Biblia habla de la luz, habla de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará en tinieblas. Jesucristo es la luz. Y dice la Biblia que todo aquel que no viene a la luz es porque no quiere que sus obras sean manifiestas. La luz de nuestro Señor Jesucristo hoy en día está alumbrando al hombre.
La luz de nuestro Señor Jesucristo hoy está porque se está predicando su palabra. Si usted prende la televisión, ahí se está predicando la palabra de Dios. Si usted toma el celular y se mete a las plataformas de Facebook, de YouTube, ahí se está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué el evangelio se predica? Porque Dios no quiere que el hombre se vaya a la condenación eterna. ¿Por qué el evangelio se predica hasta el día de hoy? Aunque muchos no lo quieren escuchar. Porque dice en San Juan 3:16, porque de tal manera, porque en gran manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una vida eterna después de esta vida. Hay una vida más allá de la muerte. Más allá de la muerte hay una vida, hermanos. Esta no es la vida eterna que estamos viviendo hoy en día. No, hermano, todos vamos a morir, pero después de la muerte hay una vida eterna, así lo dice la palabra de Dios. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús así ha ido a preparar unas moradas al reino de los cielos, para cuando el hombre, hermano, parta de este mundo, pueda llegar a aquel lugar que Dios ha preparado en el reino de los cielos. Porque dice en Hebreo que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto viene el juicio. El hombre, quiera o no quiera, tiene que morir. Tenemos que morir, tarde o temprano todos vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿a dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Cristo en el reino de los cielos o con Satanás con sus demonios en el infierno? Así como hay un cielo, también hay un infierno. Pero el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia dice que también aquel que no acepte a Cristo, dice que su parte será el lago de fuego. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino al mundo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre por naturaleza está inclinado a vivir en el pecado, a practicar el pecado. El hombre le gusta por naturaleza, hermanos, cometer toda clase de pecado, pero eso a Dios le entristece. El hombre está acostumbrado por naturaleza a vivir una vida desordenada delante de Dios. Pero un día, hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este mundo. Un día cuando estemos delante de su presencia, porque todos queramos o no queramos, le guste o no le guste al mundo o al hombre, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y le vamos a rendir cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. El hombre tiene que estar delante de la presencia de Dios tarde o temprano. Y es por eso que Dios está hablando por medio de su palabra a la humanidad. Porque Dios no quiere que el hombre se vaya a perder por toda la eternidad del infierno. Dios no quiere que el hombre se vaya a ir al infierno. Es por eso que se está predicando la palabra de Dios, para que el hombre se arrepienta de sus pecados, para que el hombre deje de cometer toda clase de pecado, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Porque si el hombre muere viviendo en pecado, se va a ir al infierno. Si el hombre muere sin Cristo, se va a ir a la condenación eterna, hermano. Y a Cristo no quiere eso. A Él le duele cuando ve que el hombre vive en pecado, en maldad. Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó al mundo en gran manera y nos dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea en Jesús, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si estoy parado aquí predicando, es porque el amor de Dios es grande, y Él por muchos lugares tiene hombres y mujeres que anuncian el Evangelio de salvación. El hombre no va a tener excusa. El hombre no va a poder decir en aquel día, Señor, yo nunca escuché tu palabra. Señor, a mí nadie me predicó. Yo nunca escuché que tú me amabas. Yo nunca escuché que tú moriste en la cruz del Calvario. No podremos decirle al Señor eso. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no le vamos a poder decir, yo nunca escuché la palabra de Dios. No somos inocentes. Todos escuchamos el Evangelio de salvación. Y si yo no predico aquí, pero hay alguien más que te va a predicar. ¿Por qué? Porque el hombre no va a decir en aquel día, a mí nadie me predicó. Yo nunca escuché tu palabra, Señor. Si yo lo hubiera escuchado, yo me hubiese arrepentido. Pero no, hermanos, hoy en día se está predicando el Evangelio. Y la Biblia dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, significa, y esta es la condenación, que los hombres amaron más a Satanás que a Dios. Eso significa cuando la palabra de Dios dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque el hombre siempre está inclinado a hacer lo malo. El hombre siempre está inclinado a hacer el pecado. El hombre le gusta deleitarse en las cosas de este mundo. Y es por eso que no quieren escuchar muchos el Evangelio. A muchos les molesta cuando se les habla de la palabra de Dios. Pero si aquí viniera un político, prometiendo muchas cosas, entonces la gente corre y viene y quiere escuchar lo que trae ese político. Si aquí se hiciera un show de un baile donde salieran mujeres semidesnudas, la gente correría para estar escuchando, para ver eso. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Pero cuando alguien predica la palabra de Dios, la palabra que va a salvar tu vida, la gente se molesta, la gente odia escuchar el Evangelio de salvación. Pero quiero decirle que este Evangelio que hoy se predica, este Evangelio que quizás a muchos les molesta, un día se van a acordar, porque ya no va a haber hombres que prediquen la palabra de Dios, porque hay países donde ya se está prohibiendo que se predique el Evangelio de salvación. Hay gobiernos que están prohibiendo que se predique la palabra de Dios. Ya no se puede hablar en contra del pecado. Están prohibiendo todo, están comenzando a levantar las Biblias. Y la palabra de Dios dice que llegará el momento cuando la palabra de Dios ya no se va a predicar. Entonces el hombre va a querer escuchar la palabra de Dios. Porque vienen momentos difíciles, vienen más epidemias, dice en Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En Mateo 24 adelante dice que en los últimos tiempos iban a haber guerras, hambres, epidemias, huracanes, tsunami, y todo eso ya lo estamos viendo, todo eso ya lo estamos mirando, hermanos. ¿Cuántas cosas han venido ya, hermanos?